Dios por esta oportunidad que tenemos de honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Todos estos domingos hemos estado reflexionando sobre el tema de la espiritualidad y hemos estado revisando principalmente las cartas de San Pablo, los libros de Romanos y Gálatas. Podemos nosotros encontrar en estas enseñanzas maravillosas promesas como también dirección, advertencia y lecciones que San Pablo nos da. Recordemos que en algún momento él dijo, imítenme porque yo imito a Jesucristo. La enseñanza de San Pablo es vital en cada una de sus cartas, especialmente en Romanos y Gálatas que se complementan, y otra de sus cartas que afirman cada una de las lecciones que él nos brinda respecto a la espiritualidad. Si bien es cierto, no es quizás explícita la palabra espiritualidad en la Biblia, pero hablar de espiritualidad es lo mismo que de santidad. La reflexión en esta mañana titula, como hijos espirituales debemos practicar las cosas de arriba. Como hijos espirituales debemos practicar las cosas de arriba. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en este tiempo de reflexión. Padre, gracias te damos por este tiempo y esta dirección que mediante el Espíritu Santo tú nos brindas. Gracias por tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que podamos, Señor, seguir aprendiendo y seguir siendo edificados en todo lo que corresponde a una vida espiritual, dependiendo del Espíritu Santo. En tus manos nos encomendamos de principio a fin. Amén. Mis hermanos, en Colosenses capítulo 3, 1 al 4, como un versículo de referencia para respaldar las enseñanzas de San Pablo en Romanos y Gálatas. Colosenses capítulo 3, 1 al 4. Es uno de los pasajes que bien conocemos. Allí dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Además dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios y Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Es interesante reconocer que este pasaje de Colosenses es un vínculo y un complemento muy fuerte a Romanos capítulo 12, 1 al 2. Cuando nosotros leemos Colosenses, si bien pues habéis resucitado con Cristo, con esas solas palabras, San Pablo está pidiendo a los hermanos de la iglesia de Colosas que puedan andar, que deban andar en Jesucristo de manera nítida, transparente, de manera genuina y legítima, porque Cristo se manifestará en sus vidas siempre y cuando ellos den testimonio de que han resucitado con Cristo. Es decir, en aquellos tiempos, la iglesia estaba pasando por momentos críticos en los que había una doble vida en muchos cristianos de la iglesia de Colosas. Entonces los del mundo alrededor estaban confundidos y no podían verificar quién realmente está siguiendo a Jesucristo, porque muchas de las prácticas de los hermanos de Colosa entonces iban por un rumbo equivocado más a las prácticas, ¿sí?, de las cosas religiosas del mundo y de algunos hábitos carnales en el mundo. Y ahí la advertencia de San Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque en otras palabras les está diciendo, no pretendamos ser cristianos o que la gente cree en nosotros si nosotros estamos más ocupados en las cosas del mundo
que en las cosas de arriba. Y recuerde, cuando dicen Colosenses las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, se refiere a Cristo mismo. Pues bien, ahora vayamos a Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1 a 2. ¿Sí? Romanos 12, 1 a 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, recuerde, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos mismos versículos de Romanos, capítulo 12, versos 1 al 2, vamos a leer en la Biblia, en la versión más sencilla del lenguaje actual. Esta versión del lenguaje actual tiene una forma más práctica, más simple de poder entender estos versículos. Así que dice allí, Romanos 12, 1 al 2 en esta versión. Por eso, ¿sí? Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego, ¿sí? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y el verso 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, ¿sí? Cambien su manera de ser y de pensar. Así ustedes podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando revisamos en esta versión, estos versículos 1 y 2 de Romanos 12, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que lo que aquí se nos está diciendo es que, si bien es cierto, Colosenses nos pide, Pablo pide a los hermanos de Colosa que nos preocupemos por las cosas de arriba. Entonces, San Pablo, en otras palabras, nos está diciendo en Romano que practiquemos en este mundo las cosas de arriba. Primero, buscad las cosas de arriba. Luego, practicad las cosas de arriba. Y revisando bien en este contexto y en este lenguaje que se nos presenta aquí, el libro de Romanos 12, 1 al 2, hace referencia y nos aclara de por qué muchas cosas podrían estar yendo mal en nuestra vida cristiana, de manera individual como también de manera congregacional. Bien, hablar de espiritualidad es lo mismo que hablar de santidad. Y vivir en santidad es practicar las cosas de arriba. Todo hijo de Dios puede llegar a conocer y vivir la perfecta y agradable voluntad de Dios. Nuestro Dios ha prometido obrar en sus hijos, así el querer como el hacer, dice su palabra. ¿Sí? Esto denota mucho el libre albedrío, la voluntad que uno tiene para decidir o determinar cuándo adoro a Dios, cuándo me consagro a Dios, cuándo me comprometo a Dios, cuándo sirvo a Dios. Es decir, que cuando no sucede eso en la vida del cristiano, no es problema de Dios, sino es un problema muy personal. De esta manera, la palabra del Señor nos dice que Dios ha puesto en nosotros así el querer como el hacer para llegar a alcanzar las excelencias de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. La palabra de Dios en Romanos 12, 1 al 2, nos manda a vivir entregados a Dios en cuerpo y espíritu. Y que esto sea nuestro culto inteligente, es decir, vivir ocupados en las cosas de arriba, porque hablar del culto racional que nos menciona Romanos, se habla de un culto justo, genuino, legítimo, con inteligencia, con lógica. No podemos nosotros hablar de un culto solo pensando que son los tiempos posiblemente de adoración o de reunión como un tiempo como este. La Biblia nos está enseñando que el culto hacia Dios a partir de nuestras vidas es en todo momento, en todo lo que hagamos, ¿sí?
no se refiere tan solamente a un culto congregacional como hoy lo estamos haciendo, repito, sino que nuestro culto es constante, permanente en nuestro diario vivir, es decir, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Por lo tanto, hay dos enseñanzas vitales para la iglesia y para el individuo cristiano que la Biblia nos enseña a través de estas cartas, para que nosotros podamos identificarnos ante el mundo de que somos espirituales. Sabemos que hay muchos principios, hay muchas normas y muchas cosas lindas que la Biblia nos enseña y que van a contribuir a nuestra espiritualidad. Pero hay dos aspectos muy importantes que destaca San Pablo en este libro de Romanos. Y uno de ellos es la comunión entre hermanos como expresión de nuestra espiritualidad. Bien, usted podrá decir, pues bien, siempre nos reunimos, siempre estamos en comunión o siempre estamos en coinonía, etcétera, etcétera. Pero no es estrictamente a eso a lo que Pablo se está refiriendo al enseñarnos a que vivamos en comunión, para que el mundo sepa y los de alrededor que realmente nosotros somos espirituales. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo, enseñado por San Pablo en las cartas de Romanos y Gálatas, es una doctrina que se caracteriza por su piedad, que es lo mismo hablar de esa espiritualidad, y es un evangelio, ¿sí? Que bajo la enseñanza de San Pablo a las diferentes iglesias, es un evangelio muy firme, consistente, que no permitía vivir, ¿sí? En comunión con el menor pecado, sino más bien obligaba y presionaba a las iglesias a alejarse, a confrontar, a atacar el pecado y vencerlo. El apóstol en su carta insiste en que toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando él nos está enseñando de una comunión, está hablando de un evangelio genuino, sincero, que se fundamenta en el amor de Dios. Y que en ese amor puro, dirigido por el Santo Espíritu, sí, cuando la iglesia vence, cuando la iglesia confronta, cuando la iglesia hace a un lado el pecado del individuo que es el creyente, el cristiano, entonces existe una comunión que representa ser el cuerpo de Jesucristo. Y a eso es lo que vamos. La verdadera y genuina comunión que nos identifica como cristianos espirituales es aquel que realmente representa al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, una congregación que no represente al cuerpo de Cristo en toda su esencia, porque posiblemente está manchado o afectado por envidia, por celos, por discordia, etcétera, etcétera, por resentimiento, por murmuración, difícilmente podríamos aceptar que somos iglesia o que somos una comunidad de fe. Y la pregunta es, ¿pero qué sería el beneficio o el valor de que una iglesia realmente viva en esa genuina comunión como cuerpo de Cristo? Es que así, hermanos, estaríamos cumpliendo el propósito de Dios para con este mundo de habernos constituido iglesia. Dios nos constituyó iglesia en este mundo, no simplemente para poder allí sentarnos y reunirnos y cantar o adorar o escuchar el sermón el día domingo, sino porque hay una misión aún más grande, una visión y un propósito mayor que Dios tiene para con nosotros al habernos constituido iglesia. En primer lugar, comunión. Comunión es una iglesia o es el creyente que no contrista al Espíritu de Dios, que no estamos haciendo cosas en contra del Espíritu de Dios. ¿Qué podemos esperar del amor y gracia de Dios para con su iglesia si vivimos contristando al Espíritu de Dios? Es decir, creyendo que somos cristianos, creyendo que somos hermanos, creyendo que somos posiblemente genuinos adoradores, pero no estamos practicando las cosas de arriba. Y una de las cosas de arriba es vivir en esa comunión constituidos como cuerpo de Cristo. Si fuéramos firmes en evitar que el pecado afecte nuestra relación con el Santo Espíritu, la naturaleza corrupta no tendría dominio sobre nosotros, por lo tanto contribuiríamos a mantener sano el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia.
Por ejemplo, una familia, la que llamaríamos familia disfuncional, podrían seguir llamándose familia, pero es disfuncional porque está en algunas prácticas o acciones o una relación de vida realmente quebrantada, colisionada, afectada. Y no va a sentir, no va a tener bendición ni va a recibir los beneficios de ser una familia unida, una familia sana. Por lo tanto, podrían sentirse familia, pero las consecuencias a futuro van a ser fatales, trágicas, honestas. Van a haber traumas, va a haber quebrantamiento, va a haber disfunción también en la relación de los hijos con otros hijos. Dios ha constituido a la familia para que también nos dirijamos de una manera bendita, sagrada, con la dirección de su Santo Espíritu. Lo mismo en la iglesia, somos una familia. Pero tenemos que hacer y practicar todas las cosas de arriba para ser una familia cristiana sana, el cuerpo de Jesucristo. Según Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 26, allí se enumera el fruto del Espíritu. Y recuerde que ahí se hace referencia de manera singular a lo que vemos allí, muchas virtudes, pero como de manera singular, fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu contribuye a la comunión entre los cristianos. Miren que muchas veces cuando nosotros hemos leído, hemos estudiado sobre el fruto del Espíritu, gozo, amor, paz, paciencia, etc., quizás hemos visto, hemos aprendido esto de manera muy individualista, muy egoísta o personal, y pienso solo en mí. Pero la idea fundamental aquí en Gálatas, cuando se enseña sobre el fruto del Espíritu, es fortalecer la comunión en la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es decir, nos conduce hacia una verdadera comunidad de fe. ¿Cómo podríamos ser iglesia? ¿Cómo podríamos ser una comunidad de fe si como cristianos, si como miembro de esta familia cristiana, nosotros no estamos dando evidencia de que estamos cargando en nosotros ese fruto del Espíritu? Y usted sabe muy bien, en Gálatas 5, 22 al 23 encontramos estas enseñanzas, más el fruto del Espíritu es, y quizás muchos ya lo saben de memoria, amor, gozo, paz, longanimidad, que significa generosidad, ¿sí? Benignidad, que significa comprensión y simpatía, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que significa dominio sobre sí mismo, control de sí mismo. Bien, nada más confrontándonos entonces con estas virtudes que representan ser el fruto del Espíritu, la expresión del Espíritu para el creyente, para que pueda vivir en comunión con su iglesia. En esta evaluación posiblemente algunos podríamos sacar quizás un 20, ¿sí? Sobre 100, o un 30 sobre 100, o un 60 quizás sobre 100. La pregunta es, ¿podríamos tener 100 sobre 100 de calificación con esta expresión? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Esto es suficiente. Esto enseñó Pablo para que de una nosotros nos demos cuenta, somos cristianos genuinos, somos cristianos espirituales, somos parte de una congregación cuyos miembros realmente comparten mutuamente aquellas características, aquellas virtudes otorgadas por el Espíritu Santo. La genuina espiritualidad, hermanos, no se logra por medios humanos, no nos engañemos. Es el Espíritu quien emplea toda facultad que posee para que el cristiano pueda alcanzar esta calidad de vida. Todas estas virtudes son productos del Santo Espíritu, es decir, nosotros podríamos decir, sí, yo amo como cristiano, pero si el amor no ha venido del Espíritu Santo, va a ser un amor falso. Alguien podría decir, sí, yo soy generoso, pero si esa generosidad no ha sido promovida por el poder del Espíritu Santo, sería una generosidad posiblemente interesada. Otro podría decir, sí, yo tengo control sobre sí mismo, pero si ese control no es obrado por el Espíritu Santo en comunión, relación íntima que yo tenga con Él, entonces podría ser nada más un dominio, un control sobre mí de manera temporal. Todas estas virtudes tienen que ver con relaciones interpersonales. Y ahí está la clave, porque Dios sabía que la redención, la restauración, la transformación a este mundo no se podía alcanzar por uno solo,
Por eso es que Jesús mismo tuvo que buscar a los discípulos y convertirlos en apóstoles, porque en equipo, en iglesia, se podría lograr aquel propósito maravilloso de Dios para con este mundo. Nosotros no podríamos pretender y decir, es que yo soy cristiano solo en mi iglesia, es que yo soy cristiano solo orando, de ninguna manera. Mis hermanos, desde el amor hasta el dominio propio, son virtudes que Dios realmente nos ha dado o nos está dispuesto a darnos a través de su Espíritu Santo para poder hacer la diferencia en este mundo y con poder arremeter no solamente contra el pecado, sino contra todo aquello que atenta en contra de la humanidad. Mis hermanos, sin esas virtudes no hay una vida cristiana genuina en comunidad. Y esto incluye a la misma familia. Y la sociedad está compuesta por familias. Las naciones están compuestas por familias. No son virtudes extraterrestres o milagrosas, sino que se trata de un estilo de vida que tiene que ver con nuestras relaciones fraternales en la iglesia y con nuestro prójimo. Es decir, una espiritualidad encarnada en las relaciones sociales, humanas, afectivas, familiares, cristianas, etc. Romanos 5:5 así lo describe, ¿sí? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Siendo así, ¿sí? Mis hermanos, y esto alcanza a nuestro prójimo. Un corazón lleno de amor de Dios no albergaría odio, ni envidia, ni murmuración contra su prójimo, y menos en la familia. Mayor aún en la iglesia. La comunión de la iglesia se caracteriza por una comunidad de fe cuyos hermanos o integrantes o miembros se caractericen por esas virtudes del Espíritu Santo y no por estas manifestaciones de la carne, como el mismo San Pablo también nos advierte en Gálatas. Una comunidad de fe, una iglesia genuina, un creyente espiritual que vive bajo la dirección del Espíritu Santo es de edificación, es de bendición, esté lejos o cerca, esté en comunión o no. Es por eso que cada vez que en nuestras congregaciones evangélicas detectamos algunos matices o algunas raíces de amargura, de murmuración, de odio y de cuantas cosas negativas, lo que estamos detectando es la presencia de Satanás en nuestra comunidad de fe y de corazones que han abierto, ¿sí?, ese camino al maquinador, al destructor, y han alejado y han contristado al Espíritu Santo. En algún momento, cuando San Pablo ya no soportó más y le sacaron de casillas, y estas experiencias las encontramos en el libro de Corintios, él dijo, a los tales o al tal, échenle al infierno. ¿Se puede usted imaginar? Mis hermanos, en este tiempo, si bien es cierto, estamos viviendo por causa de la pandemia un distanciamiento social y posiblemente estamos no a gusto con este modo de culto que nosotros tenemos que desarrollar o cumplir cada semana. Pero en primer lugar sabemos que nuestro culto no es solamente ese, sino todo nuestro diario vivir. Pero la pregunta es, de esta forma, de este modo en que nosotros vivimos, nos conectamos y adoramos por estos medios tecnológicos, ¿estamos evidenciando que seguimos amando a nuestro hermano, a nuestro Dios, a nuestra iglesia, extrañando y llorando por cada uno de nuestros hermanos en la fe? Recuerde, no solamente nosotros estamos pasando por esta experiencia, que cuesta, sin duda. Al fin y al cabo, Dios nos permite estar con nuestras familias más tiempo que nunca. Así que lo primero que tenemos que hacer es gozarnos de haber pasado mucho tiempo muy cerca con nuestras familias,
cuando más bien estando ocupados mucho tiempo afuera, en la calle, en el trabajo y en otras responsabilidades, nos lamentamos de no poder pasar tiempo con la familia. Pues bien, Dios nos dijo, aquí tienen todo y tanto tiempo con la familia, hasta que algunos hasta se aburrieron, otros posiblemente se divorciaron, otros se pelearon. ¿Qué mismo es? ¿Cómo están dando la familia? ¿Cómo están dando la iglesia? San Pablo estuvo en momentos críticos también en sus tiempos, y en Colosenses 2:5 al 7, Colosenses 2:5 al 7, podemos nosotros encontrar experiencias similares de San Pablo como la que nosotros estamos pasando. Y ahí dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, ¿sí? Es lo mismo que decir sin embargo, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él estaba claro que no era necesario en muchas situaciones, dadas las circunstancias que él atravesaba y sufría, que tuviesen que estar juntos físicamente, que el Espíritu Santo hacía posible y trascendía hacia estas situaciones difíciles como las que estamos pasando, y que aún en la situación en la que nos encontramos, nosotros podemos crecer, madurar, desarrollar y más bien evidenciar si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En situaciones como estas, muchos hermanos, muchas familias se han distanciado, se han olvidado de la iglesia, se han desanimado. ¿Acaso no vivían en comunión con el Santo Espíritu? Colosenses 2:5 al 7, repito, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y el verso 6, mire lo que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Note esto, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, Él nos está diciendo, no importa lo que estemos pasando, no hay motivo, no hay justificación, no hay excusa, debemos andar en Él. Y el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Él desde la cárcel, desde la crisis, desde la persecución, desde la desnudez, desde el ayuno y desde todo, él seguía siempre demostrando que estaba arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe, y que en todo seguía siendo ejemplo, no importa la situación, aun cuando fue degollado por causa del evangelio y perdió la cabeza. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Romanos 8:6, el mismo San Pablo también confirma la comunión de su iglesia a través del testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16, que nos dice, y un versículo que muchos sabemos, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no podríamos nosotros engañarnos o confundirnos o decir, soy el hermano, soy el hijo de Dios, soy parte de esta congregación, soy parte de la comunión, si el espíritu del otro hermano que es espiritual no da evidencia, no lo percibe, no siente que yo también soy hijo de Dios. Es decir, hablemos ahí del ADN espiritual, del gen espiritual. Nos identificamos. Así como dos hermanos pueden decir, sentimos porque tenemos la misma sangre y venimos del mismo padre o de la misma madre. Lo mismo nos está diciendo aquí en este pasaje. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una comunión cristiana genuina que expresa la espiritualidad del cristiano es aquella en la que el Espíritu Santo reina. Cuando vivimos practicando las cosas de arriba, no hay manera de olvidarnos de la comunión entre hermanos, porque nuestro propósito principal es la adoración, no la celebración o el festejo.
Algunas veces podríamos confundir comunión o congregación o iglesia o posiblemente compañerismo con las celebraciones o el festejo, etcétera, etcétera. No, hermanos, esto no es un elemento indispensable para hablar de que nos edificamos o que nos identifiquemos ante el mundo como congregación. Recuerden lo que dice Romanos 14, 17. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, de alegría en el Espíritu Santo. Allí radica la fe, el amor, la comunión y la verdadera oración, adoración en el Señor. A eso le llamamos culto racional. El amor mutuo que los cristianos se profesan debe ser sinónimo, ¿sí?, de santidad. Además de expresarse de manera sincera, libre de engaño, libre de adulaciones mezquinas y mentirosas. Dios debe ser honrado con la comunión santa entre hermanos, bajo la completa dirección del Espíritu Santo. Han habido hermanos que a veces han salido de una u otra congregación porque dicen, no soporto esta iglesia, mucha adulación, ¿sí?, mucha mezquindad, mucha mentira, mucha envidia, mucha crítica destructiva, mucho chisme. Hermanos, ¿de qué iglesia estamos hablando? Pues bien, aquello no es iglesia ni lo será en esa condición moral. Mis hermanos, la comunión entre hermanos como congregación con esta esencia es la que nos identifica como iglesia y cristianos espirituales. En segundo lugar, practicar las cosas de arriba es entregarnos en servicio vivo al Señor. Ahora sí podríamos hablar de que la iglesia o el cristiano o el creyente podría desarrollar un genuino y verdadero servicio constante y permanente y realmente con el carácter de Cristo. Porque mucha gente podría servir, otros lo hacen por una conducta, un hábito altruista, pero Dios cuando nos habla de iglesia, de creyente, de servicio, debe ser este genuino, este servicio. Por lo tanto, un segundo elemento que nos caracteriza como quienes practicamos las cosas de arriba es el servicio al mundo como expresión de la espiritualidad, recordemos. No es un servicio tan solamente que quede entre nosotros, o en los momentos de culto, en los momentos especiales, o en los programas especiales, o en algunos calendarios de metas o propósito del plan de trabajo especial, o que queda tan solamente con la congregación. Es el servicio al mundo, y esta es una expresión de espiritualidad. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, el servicio cristiano es el ejercicio de un don, la realización de las buenas acciones en todo nuestro diario vivir, ¿sí? No lo viven todos los creyentes, sino por aquellos que han presentado. Es más, desde aquí ya se nos está enseñando que el don que Dios nos dé para servirle, para hacer más cosas a favor de su reino, no se concentra tan solamente en el momento del culto en la iglesia. Eso sería contraproducente. Recordemos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Muchos creyentes no viven, no practican su don, no ponen en práctica ese servicio genuino, ¿sí? Posiblemente porque ellos no están siendo parte legítima, como lo estudiamos anteriormente, de esa comunión dependiendo del Espíritu Santo. Y es por eso que luego hay agotamiento espiritual, hay cansancio, posiblemente hasta crítica de las cosas que se hacen. Es que yo hago esto, pero el hermano no lo hace. Es que solo a mí me piden, pero a él no le piden. Es que solo yo me pasé el año trabajando, pero aquel no hace nada. No, hermanos, eso es del diablo, eso es carnal, eso es diabólico, dijo San Pablo. Si somos realmente parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos además cristianos santos, aceptos ante Dios, quienes no nos conformamos con este siglo, como dice Romanos 12, 1 al 2,
Estamos dispuestos a transformar, a contribuir con la transformación del mundo por la renovación que ya nosotros hemos experimentado y el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Cuando Romanos aquí habla de ser transformados por la renovación, es lo mismo que ser transfigurados y es el mismo pasaje y la misma enseñanza cuando nosotros recordamos a la transfiguración de Jesús allí en el monte con los discípulos, ¿sí? Es decir, hacia una condición espiritual de dependencia, de sujeción a la voluntad, en la que realmente estamos en completa comunión y de acuerdo a lo que Dios nos manda y renovados en mente, dice aquí Romanos 12, 1 al 2. El apóstol Pablo hace referencia de la necesidad de presentar al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable como culto legítimo, genuino e inteligente. Ese es el culto racional. Y aquí, hermanos, no se trata de hacer solamente, ¿sí?, las cosas, sino de cómo hacerlas. No se trata, recuerde, de hacer, sino de cómo hacerlas y a quiénes hacerlas. Tiene que ver con el carácter de Jesucristo en nosotros. Entonces, presentémonos todo lo que somos, todo lo que tenemos. No solamente el talento que tengamos de manera particular, no solamente el don que tenemos de manera momentánea, todo lo que hacemos, porque después de todo, ¿qué tanto es lo que hacemos, lo que damos por el Señor, lo que contribuimos a Dios en comparación con las grandes riquezas que recibimos de Dios, con la salvación tan grande que Él nos ha dado, con la promesa y esperanza de vida eterna? No es nada. Somos deudores siempre al Señor y a su iglesia universal, como lo dijo San Pablo. Posiblemente lo poco que estamos haciendo no es nada, ni significa nada, ni es suficiente para el Señor. Es aceptable a Dios un culto justo y legítimo, por lo cual somos capaces y estamos preparados para dar razón y entendemos por qué lo hacemos. ¿Usted entiende por qué da este tiempo al Señor aquí? En este momento que está escuchando el mensaje, la palabra, ¿está consciente de que está adorando al Señor? ¿De que usted necesita alimentarse al Señor? ¿De que esto es un tiempo que demanda de nuestra reverencia al Señor? ¿De nuestra fidelidad al Señor? ¿Y que hay cosas que hay que corregir en nuestras vidas? La obra del Espíritu Santo, hermanos, empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la forma como conversamos incluso. ¿Y qué conversamos entre nos? Hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento, en la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser espiritual es presentarnos a Dios primero y luego, sea cuales fueren nuestros dones o talentos, ocuparnos humilde, de manera diligente, alegre y con sencillez en servir a la humanidad sin buscar nuestro propio mérito o provecho, sino el bien de muchos en este mundo y el venidero. En conclusión, recapitulando, si el llamado de Dios hacia una vida espiritual es vigente y consecuente con la misión redentora, tenemos que aclarar que todo lo relacionado con esta vida espiritual debe manifestarse en una comunión participativa y colectiva, y no individualista. Es decir, nadie puede ser creyente, cristiano, hijo de Dios solo, sino como iglesia, como comunidad de fe, siendo parte del cuerpo de Cristo. La espiritualidad no se limita al cultivo de valores relacionados con la vida interior y mi perfección solo personalista. Se refiere más bien hacia un estilo de vida caracterizado por el cumplimiento del propósito de la misión de Dios en este mundo y con toda su creación. Esto es
viviendo conectados con la misión transformadora de Jesucristo y la acción consoladora del Santo Espíritu de Dios de manera integradora y comunitaria. Hace poco escuchamos algunas declaraciones de la ONU, algunas noticias realmente trágicas, preocupantes, de que a consecuencia indirecta de la pandemia en el mundo, miles y miles y cientos de miles de niños morirán alrededor del mundo, porque ya no alcanzó la medicina para ellos, porque ya no alcanzó la atención social para ellos, porque ya no hubo el espacio de algunos hogares para ellos. ¿Se puede usted imaginar? Y es probable que muchas iglesias en este tiempo estén ignorando este tipo de situaciones trágicas. Es más, es probable que muchos cristianos en este tiempo se estén quejando de su condición, aún teniendo un techo donde vivir, aún teniendo comida con que sustentarse cada día. Cuando centenares de miles de niños están muriendo en su inocencia, en ese abandono, en esa soledad, en esa injusticia. La espiritualidad se alinea con el propósito salvífico de Dios y no deja nada fuera. Por el contrario, lleva a los cristianos a asumir una serie de compromisos reales y prácticos con el mundo y a los seres humanos a quienes Dios desea redimir. Con esto les quiero decir, insisto, que la vida espiritual no se concentra aquí en este culto. La vida que caracteriza a muchos creyentes en la actualidad suele estar fundada en una ética individualista, que no ha logrado influenciar en la sociedad y en el quehacer de la vida diaria. Regularmente la gente de afuera, la gente incrédula nos identifica más por la práctica de asistir al templo, porque hemos caído en el templocentrismo, y si no hay templo no nos sentimos bien. Y quizá por ahí nos identifiquen por ser ayunadores, si es que lo somos. También por la práctica de cantar alabanzas. Como evangélicos nos gusta criticar más bien las prácticas pecaminosas del mundo, pero no somos conocidos por nuestra participación y colaboración en la vida diaria de las familias en crisis, las escuelas y su torcida educación moral, el padrinaje en el trabajo y las injusticias sociales. Irónicamente, algunos reportes de violencia familiar aquí en el Ecuador coinciden en identificar a individuos infractores como seguidores del Evangelio, porque mal interpretaron quizá las Escrituras a favor de sus inclinaciones carnales o egoístas. Es decir, muchos que han sido arrestados por la violencia familiar, intrafamiliar, y por algunos otros delitos de inmoralidad en la sociedad, han dicho, es que soy cristiano, es que soy evangélico, es que yo sí leo la Biblia. Mis hermanos, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué espiritualidad estamos hablando? Algo va mal con nuestro cristianismo, con nuestras iglesias en este tiempo. Si lo que comúnmente hacemos es tomar una actitud escapista y promovedora más bien del templocentrismo. Algunas iglesias cansadas de la tecnología dijeron, no, nada va a pasar, nadie nos prohíbe reunirnos en el templo, y por allí 100, 200, 300 se reunieron en el templo haciendo sus cultos. Además de arrestar a los líderes principales, docenas de personas contagiadas, personas inocentes. ¿Se puede usted dar cuenta? ¿Qué es realmente el cristianismo? ¿Cómo estamos nosotros, como lo dimos en los primeros sermones de esta cuarentena que empezamos en marzo? Este es el tiempo en el que Dios nos está probando y preguntando, ¿realmente eres cristiano espiritual? ¿Puedes crecer, madurar y desarrollar y tomar las cosas con gozo, con madurez cristiana, a pesar de? Hermanos, el mundo requiere de nuestra presencia y colaboración, siendo a la vez portadores del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Esto es a lo que llamamos un cristianismo de influencia, saturado y guiado por el Santo Espíritu. Esto es a lo que principalmente llamaríamos espiritualidad, siempre y cuando tú y yo, como iglesia, nos identifiquemos en este mundo con el carácter de Jesucristo.
Romanos 13, 12 al 14 dice, Romanos 13, 12 al 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, no des lugar, ni tus oídos den lugar, ni tu mesa dé lugar, ni tu familia dé lugar en casa. Mis hermanos, busquemos las cosas de arriba, practiquemos las cosas de arriba. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, nos encontramos en ti, confrontados con tu palabra, con tus enseñanzas, con tu Santo Espíritu. Y es necesario que nosotros abracemos la fe de manera genuina, sincera, transparente, fiel, aún sacrificial si es necesario. Y nos dobleguemos ante el llamado de una vida espiritual, de una vida de santidad, para cumplir el propósito que tú tienes al habernos hecho iglesia en este mundo y para poder experimentar bendiciones, provisiones y preciosas y grandes promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a ser una comunidad de fe, en comunión perfecta y en servicio integral perfecto, para la honra y gloria tuya solamente. Amén.